Revelado, su amante la proclamó suya en la fiesta, y lo que dije transformó todo en un instante. La música vibrante de la sala resonaba en el pecho de Ana, mientras su corazón latía al ritmo de una ansiedad palpable. Era una fiesta de lujo, colmada de personas que apenas había soñado conocer. Diseñadores, modelos, críticos de moda. Todos allí relucían con un brillo que hacía sentir a Ana casi invisible. Desde pequeña había soñado con este mundo glamuroso, pero ahora, en este mar de opulencia, era solo una sombra. Sentía que sus dedos, manchados de hilos y telas, estaban lejos de pertenecer en ese espacio brillante. Al unirse a lo que parecía un océano de risas y murmullos, su mente se desbordaba de dudas. Ricardo, su colega más exitoso, había alcanzado el reconocimiento que ella tanto anhelaba. La envidia y la admiración se entrelazaban en su pecho. ¿Sería siempre la diseñadora que nunca brillaría? A medida que las conversaciones se intensificaban alrededor de ella, el peso de la presión social se convirtió en un lastre casi insoportable. ¿Debería seguir luchando por el reconocimiento que parecía tan inalcanzable? Su familia había sacrificado tanto para que ella tuviera la oportunidad que ahora sentía sobre sus hombros como una carga. Cuando Ricardo, alzando su copa, en un arrebato de confianza la proclamó ante todos como su amante, el aire se volvió denso. «Ana es mía». El silencio se hizo tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Su rostro se tornó rojo, el pánico invadió su mente. Sentía miradas empotradas en su piel mientras una mezcla de incredulidad y presión la asfixiaba. ¿Sería este su momento de fama o una cadena que la ataría más a la sombra de alguien que nunca dejaría de eclipsarla? ¿Qué pensarán de mí?, se preguntaba, imaginando la decepción de su familia. Los murmullos de la sala la rodeaban como un eco distante, y fue en medio de su tormento interno que escuchó la voz familiar de su antiguo mentor, un hombre que había sido su faro en la penumbra del desánimo. «No dejes que definan tu valor, Ana», dijo con firmeza. «Eres la diseñadora que siempre soñaste ser, no una simple reflejo de alguien más». Sus palabras resonaron en su mente como caricias de aliento y fuego, recordándole la pasión que la había movido para abrir su pequeño taller en aquel barrio humilde. Las hazañas de su padre, que había creado ese estudio abandonado, relucían en su memoria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana sentía una onda de determinación creciente mientras su corazón luchaba entre dos realidades. Una voz susurraba que debía huir de la etiqueta que la definía como amante, mientras que otra le advertía que dejar todo atrás significaba cortar un vínculo que podría impulsarla hacia adelante. La idea de regresar al taller de su padre la llenaba de expectativas, de un futuro que ella misma podría construir. Pero el peso del presente la anclaba al lugar donde se encontraba. Luchando contra el retumbar de la duda, se encontró frente a la puerta de un futuro incierto. El espacio de la fiesta parecía expandirse y contraerse, mientras su amante la llamaba nuevamente, rompiendo su cadena de pensamientos. ¿Debería dar un paso hacia la libertad o seguir enclaustrada en esa narrativa ajena que otros habían tejido para ella? Ana respiró hondo, cada inhalación impregnada de conflictivas emociones, sintiendo que su camino apenas comenzaba a revelarse ante sus ojos. Ana sintió que su pecho se alzaba con la necesidad de expresar lo que realmente pensaba. Había llegado a un punto de inflexión en su vida. La imagen de la diseñadora que había soñado ser, con sus propias creaciones destacando en la pasarela, llenó su mente como una visión nítida. Pero esa imagen había estado opacada no solo por los reflejos de otras personas, sino por su propia incapacidad para alzar la voz y reclamar su lugar en el mundo. Tomando una decisión fulminante, dio un paso hacia adelante, ignorando las miradas que aún la escrutaban. A través del tumulto de voces, encontró la voz de su mentor en su mente. «No dejes que definan tu valor».
Aquellas palabras eran un eco poderoso que resonaba con cada latido de su corazón. Se giró hacia Ricardo, sus ojos ardían con una intensidad renovada. «No soy solo tu amante, Ricardo, soy Ana, una diseñadora que está aquí para hacer su propia declaración», declaró, la seguridad creciendo en su voz mientras estaba expuesta ante la multitud. Para su sorpresa, cada palabra fue como un ancla que cimentaba su existencia en el presente. Ya no era una sombra, sino una mujer en plena posesión de su identidad. Hubo un momento de silencio absoluto antes de que las conversaciones comenzaran a fluir nuevamente, aunque ahora los murmullos estaban impregnados de curiosidad. Fue un riesgo, pero Ana sintió que era un paso necesario hacia la liberación que tanto anhelaba. En ese instante, la presión que había sentido se transformó en un impulso renovador. Con cada minuto que pasaba, el latido de su corazón se sincronizaba mejor con su verdadera esencia. Mientras el resplandor de la fiesta continuaba iluminando el entorno, Ana sabía que no podía volver a ser la misma. Este no era un simple acto de rebelión, sino un despertar profundo hacia su autenticidad. Al salir de la fiesta, las luces brillantes y los rostros sonrientes quedaron atrás. Su mente empezó a tejer un plan, una estrategia para recuperar su voz y su arte. Recordó el antiguo taller de su padre, los retazos de tela y las máquinas de coser. Cada hilo que había pasado por sus manos era un testimonio de su dedicación, y no podía permitir que el legado de su familia cayera en el olvido. Su determinación creció mientras pensaba en cómo podría relanzar su carrera, cómo podría presentar sus propias colecciones en lugar de ser vista como un accesorio en la vida de Ricardo. Los pasos hacia el futuro la parecían cada vez más claros, pero sabía que no sería un camino fácil. Tendría que luchar contra las expectativas, contra la propia inseguridad que había alimentado durante años. Mientras llegaba a su hogar, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Comenzaría un proyecto, una colección que no solo reflejara su visión estética, sino que también contara la historia de su viaje, de la sombra a la luz. Y así comenzó a esbozar sus ideas en un cuaderno gastado, cada línea trazada una afirmación de su nuevo propósito. Pero de repente, una notificación en su teléfono la sacó de su trance creativo. Un mensaje de Ricardo, preguntando sobre su regreso. La intensificación de la ansiedad brotó otra vez en su pecho. ¿Estaba realmente lista para enfrentar aquella realidad? La línea entre el amor y su carrera se tornaba más difusa. El dilema la acechaba. ¿Podía seguir su pasión sin perder lo que había comenzado a construir con él? Ana se sentía poco a poco atrapada entre dos mundos, y sabía que tendría que decidir pronto. Estaba al borde de una nueva vida, pero la dirección que eligiera marcaría el resto de su camino. La verdadera pregunta que la atormentaba ahora era, ¿podría hacerse verdaderamente dueña de su destino sin dejar atrás una parte de su corazón? Ana se sentó a la mesa de su pequeño estudio, rodeada por recortes de tela, hilos de colores y bocetos inacabados. Aunque el caos la rodeaba, había una sensación de orden interno que antes le resultaba ajena. El brillo de su smartphone aún resplandecía, recordándole el mensaje de Ricardo, el eco de su voz aún vibrando en su mente. Sus palabras representaban una atadura que, aunque dura, era cómoda, pero al mismo tiempo, en su interior, había un anhelo de libertad que pulsaba como un ritmo persistente. Decidió que respondería al mensaje. Era momento de establecer límites claros. No podía permitir que su vida se volviera una constante búsqueda de aprobación ajena. Sus dedos temblaron al redactar la respuesta, pero al final encontró la firmeza en sus palabras. «Estoy trabajando en algo importante para mí. Te llamaré después». Esa decisión, aunque sencilla, logró desatar un torrente de emociones: ansiedad, miedo, gratitud. Se sintió liberada, aunque sabía que eso significaba una confrontación. Reviviendo la determinación que había sentido en la fiesta, se sumergió de nuevo en sus diseños. Cada boceto se llenaba de color y significado, una representación de su historia de transformación. Se propuso que su primera colección sería un homenaje a las mujeres que, como ella, habían luchado por encontrar su voz en un mundo implacable.
Su mente se desplazaba de un concepto a otro, cada uno encarnando un capítulo de su vida. Había claridad en su visión, una emoción que no había sentido en años. Mientras sus pensamientos danzaban sobre el papel, se planteó algunas preguntas críticas. ¿Qué mensaje quería transmitir? Más allá de la estética, sus diseños deberían encapsular su viaje personal, su lucha por ser vista en un espacio donde había sido invisibilizada. Este enfoque no solo la conectaba con su pasado, sino que también atraía a futuras seguidoras que enfrentaban batallas similares. Cada puntada sería una afirmación de su derecho a ser quien realmente era. Ana se dio cuenta de que su estudio no solo era un espacio físico, sino un santuario para explorar su identidad. La cosecha de su talento podría florecer o marchitarse dependiendo de cómo decidiera trasplantar sus semillas de creatividad al mundo. Para concretar su proyecto, necesitaba también apoyo. Comenzó a pensar en otras diseñadoras que admiraba, no como rivales, sino como aliadas en el proceso. Tenía que salir de su zona de confort y buscar conexiones que le permitieran expandir su red. Sin embargo, la voz de la duda surgía con frecuencia. ¿Sería suficiente talento para competir en un mercado tan exigente? Decidió que permitir que el miedo dominara sus decisiones significaría renunciar a su verdadero yo. Una chispa de desafío influyó en su determinación. Tomar riesgos es parte de cualquier camino creativo, y Ana estaba lista para arriesgarse. Un par de días después, se encontró en una cafetería, sentada en una mesa que contrastaba con el aire vanguardista de su estudio. Había concretado una reunión con Marta, una influencer en el mundo de la moda que había seguido durante años. Valoraba su estilo y su capacidad para conectar con la audiencia. El encuentro era al mismo tiempo emocionante y aterrador. Mientras se preparaba para la reunión, una mezcla de nerviosismo y anticipación invadía su mente. ¿Lograría transmitir sus ideas adecuadamente? ¿Sabría captar la atención de alguien que había escalado la cima de la industria? La pregunta se deslavó en medio de otras reflexiones sobre el equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Cuando volvió a mirar su agenda, una sensación de urgencia se apoderó de ella. No podía dejar que sus emociones la dominaran. Debía centrarse en su pasión y en lo que había ganado hasta ahora. Era un momento decisivo, una oportunidad que no podía dejar escapar. La determinación asomaba otra vez a la superficie. Llegó el momento de reunirse con Marta. Mientras daba los últimos pasos hacia la mesa, una visión clara de su futuro se dibujaba ante sus ojos. Este era un paso fundamental, pero el camino se tornaba cada vez más complicado. Sin embargo, cada paso que daba era un paso más cerca de ser la mujer que siempre soñó ser. ¿Estaba realmente preparada para ampliar su círculo y enfrentar la incertidumbre de la creatividad compartida? La puerta de esa cafetería se cerró tras ella, pero no podía cerrar su mente a las posibilidades que aguardaban. Esta vez, no podía retroceder. El futuro estaba ahí, oscuro y brillante, lleno de desafíos, pero pleno de esperanza. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Y si ese futuro resultaba ser aún más formidable de lo que había anticipado? La tensión en la cafetería era palpable. Ana se sentó frente a Marta, sus manos apoyadas sobre la mesa, intentando controlar el temblor que delataba su nerviosismo. La influencer sonrió, pero Ana podía detectar un atisbo de sorpresa en sus ojos, como si sus expectativas no coincidieran con la realidad. Esa discrepancia la inquietaba. Gracias por venir, Ana. He leído un poco sobre tus trabajos previos. Tienes un enfoque interesante, comenzó Marta inclinándose ligeramente hacia adelante. La voz de Marta era suave, pero inmediatamente Ana percibió la evaluación implícita en su expresión. Cada palabra era una puerta abierta, pero Ana no podía ignorar los miedos que empezaban a filtrarse de nuevo en su mente. Después de intercambiar algunas frases triviales, el silencio se asentó como una nube pesada entre las dos. Ana sentía que el tiempo se deslizaba. Cada segundo se arrastraba con un peso abrumador. Sintió un impulso repentino de hablar, de abrirse.
Estoy en el proceso de crear mi primera colección. Quiero que cuente nuestras historias, de las mujeres que han sido minimizadas en la moda, dijo, regalándose un golpe de valentía. Marta la miró con atención, y aunque Ana no podía leer del todo sus intenciones, notó que su interés parecía intensificarse. Eso suena poderoso, pero ¿cómo planeas ejecutar esa visión? La moda es un espacio difícil. Tienes que diferenciarte y ser clara en tu mensaje. Ana tragó saliva. Las palabras de Marta sonaban como un eco de sus propias dudas, la línea delgada entre la ambición y la autoexigencia que ya estaba empezando a moldear su camino. Es algo que me he planteado. No deseo simplemente diseñar ropa. Quiero que mis creaciones tengan un propósito, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Fue entonces cuando llegó la verdad de su situación. No podía simplemente ser una espectadora más en la industria. Tenía que aventurarse a abrirse paso. Sin embargo, la presión por demostrar su valía la llevó a cuestionar si realmente estaba lista para eso. Marta, a su vez, pareció intuir la vulnerabilidad bajo su inseguridad, y la alentó. La autenticidad es lo que resuena en la audiencia. Te admiro por querer crear algo significativo. Ana sintió como sus miedos eran desgastados por el apoyo. Con cada frase intercambiada, la influencia de Marta servía como un espejo que reflejaba más que solo inseguridades. Era un recordatorio de lo que ella misma había decidido dejar atrás. A medida que avanzaba la conversación, surgieron temas sobre alianzas en la industria y cómo colaborar con otras creadoras. Ana compartió su deseo de formar conexiones significativas, y Marta le planteó la idea de una sesión de fotos conjunta como una forma de mostrar sus talentos. Cuando las palabras salieron de su boca, Ana tuvo un momento de epifanía. Este era el camino que deseaba. La oportunidad no solo estaba en su presentación individual, sino en cómo unirse con otras mujeres que compartieran la misma visión. Sin embargo, una sombra se deslizó sobre ese momento iluminador. La ansiedad sobre el riesgo de abrirse a otras diseñadoras la abrazó de nuevo. ¿Y si su vulnerabilidad era utilizada en su contra? La competencia podría ser feroz y temía que su autenticidad no fuera suficiente en un mundo que a menudo premiaba la superficialidad. Ana tomó aire profundamente y planteó su inquietud a Marta. ¿Es posible mantener la autenticidad sin ser devorada por este sistema que parece definirlo todo a través de la estética superficial? Marta la miró fijamente, meditando. La moda tiene sus propios retos, pero lo que realmente puede marcar la diferencia eres tú, tu historia, tu conexión con todos esos elementos. Esa respuesta resonó en Ana como un eco claro. Si deseaba luchar en esta batalla, debía ser valiente y auténtica. Cuando se despidieron, Ana salió de la cafetería con un nuevo sentido de claridad y propósito. Sabía que la próxima etapa de su camino no la enfrentaría sola. Había un vínculo que forjar con aquellas que entendían su lucha, como un tejido que se entrelazaba en el vasto mundo de la moda. Pero justo cuando pensaba que había encontrado la respuesta, un mensaje de Ricardo iluminó su teléfono. «Te necesito, Ana. No puedo seguir sin ti». El dilema se replicaba, un llamado a la dependencia y un desafío a su deseo de libertad. ¿Podría realmente dejar el pasado atrás y abrazar un futuro incierto? La añoranza por la familiaridad y la compasión asomaba a la superficie, complicando su resolución. El camino hacia su verdadero yo aún estaba lleno de bifurcaciones y elecciones que iban más allá de la moda. Ana sabía que la decisión que tomaría pronto no solo definiría su carrera, sino también su vida. Con el corazón latiendo en su pecho y la mente repleta de preguntas, dio un paso hacia lo desconocido, dispuesta a descubrir si el futuro que tanto deseaba realmente se materializaría. ¿Podría finalmente empoderarse y elegir el camino que la llevaría a la autenticidad? La noche había caído y Ana se encontraba en su estudio rodeada de telas y bocetos esparcidos por doquier. La luz tenue de una lámpara iluminaba su mesa de trabajo, creando sombras que danzaban como si estuvieran reflejando su confusión interna. El mensaje de Ricardo se repetía en su mente como un mantra perturbador. «Te necesito, Ana.
La súplica parecía un eco del pasado que la atrapaba, mientras su deseo de avanzar comenzaba a chocar con su historia compartida. Ana respiró hondo, intentando calmar el aluvión de emociones. En su interior, la batalla era feroz. Por un lado, la imagen de una colaboración con Marta brillaba intensamente, una oportunidad de conectar y empoderar a otras voces femeninas en la moda. Sin embargo, la dependencia que Ricardo había cultivado en su vida la mantenía atada, como si su creatividad no pudiera fluir libremente mientras él estuviera presente en su mente. Decidida a tomar el control, se sentó frente a su computadora e inició la búsqueda de inspiración. «Sé lo que quiero», murmuró para sí misma mientras navegaba por imágenes de colecciones anteriores que resonaban con su deseo de contar historias a través de la moda. Cada diseño que examinaba le recordaba que su visión no era superficial. Era una forma de resistencia, un medio de dar voz a aquellas que habían estado en las sombras. A medida que el tiempo avanzaba, sus frustraciones comenzaron a transformarse en un torrente de ideas. Cortaba y pegaba imágenes, trazando conceptos que encarnaban su mensaje. En medio de esta creación, un pensamiento cuestionador surgió. ¿Dónde encaja Ricardo en todo esto? A medida que desarrollaba su colección, ese dilema la consumía. La influencia de su pasado influía no solo en su vida personal, sino también en su proceso creativo. Horas se convirtieron en días, y Ana se sumergió en un mundo de inspiración. Comenzó a escribir un manifiesto para su colección, uno que capturaría la esencia de las mujeres que siempre se habían sentido a la deriva en la industria. Quería que cada prenda hablara, que cada diseño tuviera la capacidad de empoderar a quien lo llevara. Pero a medida que sus ideas se materializaban, la voz de Ricardo comenzó a interrumpir su flujo creativo. ¿Y si no te aceptan? ¿Qué pasa si no sirve? Esa duda era la sombra que la seguía día y noche. Una tarde, tras una sesión prolongada de trabajo, decidió hacer algo que no hacía desde hacía tiempo: confrontar a sus miedos. Se preparó para una reunión con Marta y varias diseñadoras emergentes. Necesitaba un espacio de honestidad, donde pudiera compartir su visión y recibir crítica constructiva. Se sentía vulnerable, como si cada palabra pudiera generar una reacción impredecible. Pero comprendió que la autenticidad requería un acto de valentía. El día de la reunión, cada paso hacia el lugar donde se encontrarían parecía más pesado que el anterior. Se quejaba mentalmente de su elección, preguntándose si acaso había sido realmente prudente abrirse a más mujeres en un campo que había conocido por defecto como un terreno de competencia. Sin embargo, el recuerdo de lo que había aprendido de Marta resonó en su mente. La autenticidad y la conexión eran fundamentales. Al encontrarse con el grupo, Ana sintió el peso de su ansiedad. Pese a todo, sacó su manifiesto. Las palabras fluyeron y, para su sorpresa, comenzaron a crear un ambiente de camaradería. Las reacciones fueron sinceras y el diálogo fluido. En medio de la presentación, se atrevió a mencionar a Ricardo, explicando cómo había influido en su visión, pero también cómo había generado dudas. Aquellas mujeres compartieron sus propios relatos, revelando luchas paralelas que resonaban con su propia historia. La conexión comenzó a fortalecerse. Ana se dio cuenta de que al compartir su verdad, había creado un espacio de confianza, un lugar donde su pasado no la definiría, sino que sería uno de sus motivadores. Cada risa y cada asombro en la sala eran un reflejo del poder que la autenticidad podía tener. Al cierre de la reunión, se sintió ligera. No había tenido que renunciar a su historia, sino que la había transformado en un peldaño hacia su futuro. Sin embargo, justo cuando la sensación de triunfo comenzaba a envolverse alrededor de sus pensamientos, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. «Ana, esto no ha terminado. ¿Por qué no respondes? Te necesito, ¿recuerdas?» La torpeza en su pecho regresó,
y con ella un valor despertado. ¿Debería responder y caer nuevamente en su red de dependencia o continuar en el camino hacia su reinvención? La respuesta era inquietante, pero Ana sabía que la interpretación de su propia historia era solo el principio. Ana despertó a la luz del día siguiente con una sensación de determinación que nunca antes había experimentado. Había decidido que el mensaje de Ricardo no iba a frenar su impulso. En cambio, lo usaría como un recordatorio de todo lo que había superado. La reunión del día anterior había sido el primer paso hacia una nueva versión de sí misma, y no podía permitir que un eco del pasado definiera su futuro. Empezó el día con disciplina. Se levantó, se vistió con cuidado y preparó un café fuerte. Mientras saboreaba la bebida, un destello de creatividad iluminó su mente. Sabía que su colección debía llevar una narrativa poderosa, una que trascendiera la superficialidad de las tendencias pasajeras. Con un cuaderno en mano, se sentó en el rincón de su estudio y comenzó a esbozar nuevas ideas. Cada trazo de lápiz en el papel era una advertencia más de lo que podría perder si no se lanzaba al abismo creativo. Con cada palabra que escribía en su manifiesto, sentía que estaba desterrando a Ricardo de sus pensamientos. Empezó a replantearse su relación con el pasado, no como una carga, sino como un impulso. Reflexionó sobre las veces que, motivada por ese mismo amor, había dejado de lado sus sueños. Cada figura metafórica se dibujaba como una prenda que podría prenderse de la piel de una mujer, recordándole que el empoderamiento comenzaba por ella misma. La incertidumbre seguía presente, pero ya no era paralizante. Ana sentía una urgencia por mostrar su trabajo en las redes sociales. El ruido blanco de las comparaciones empezaba a desvanecerse con cada publicación que lograba dar a conocer su estilo. La esencia de su voz, esa autenticidad que había compartido en la reunión con las diseñadoras emergentes, ahora comenzaba a resonar en grupos más amplios. Su cuenta de Instagram cobró nueva vida, convirtiéndose en un lugar donde su arte y mensaje encontraran eco. A medida que sus diseños comenzaban a tomar forma, se sintió impulsada a buscar la opinión de sus compañeros en el mundo de la moda. Organizó un pequeño evento en su estudio para compartir sus ideas con un selecto grupo de profesionales y amigos que admiraba, y que en el pasado había temido que la menospreciaran. En la invitación, destacó que sería un espacio seguro para el intercambio de ideas, donde el intercambio honesto sería la clave. Había aprendido algo importante: la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Sin embargo, mientras se enfocaba en su evento, la inquietud sobre Ricardo seguía acechando. Algunas noches los mensajes volvían, más incisivos. «Ana, no me ignores, ¿te olvidaste?». En esos momentos se debatía entre responder o ignorar, pero la fuerza que había acumulado día tras día le recordaba que el cambio venía con sacrificios y decisiones difíciles. Su autonomía no era solo un tema de moda, sino un principio de vida. La noche del evento llegó. Al abrir la puerta y ver a los rostros conocidos y a otros nuevos, sintió que sus nervios se disiparon. Comenzó a hablar sobre su colección, compartiendo anécdotas y visiones. Las conversaciones fluían y la energía era palpable. Ese era el espacio en el que quería estar, libre de ataduras y expectativas ajenas. Cada risa que surgía, cada comentario provocador era un reflejo del poder que había encontrado en sí misma. A medida que la noche avanzaba, un nuevo mensajito de Ricardo apareció en su móvil. «Ana, no puedes seguir ignorándome. Ven a la fiesta este fin de semana. Te necesito en mi vida». En ese instante su mente dio un giro. Tanto trabajo, tanto desarrollo y autodescubrimiento se derrumbarían por una invitación que representaba un pasado del que había luchado por escapar. La decisión que debía tomar no era solo sobre ir a la fiesta, era sobre el rumbo de su vida y su carrera. La tensión en su pecho regresó, y esta vez se sentó de nuevo, sabiendo que esa respuesta definirá un nuevo capítulo. Dudando con el teléfono en mano, se preguntó si realmente estaba lista para lidiar con las sombras del pasado
o si en su desarrollo había encontrado la luz que sostenía su futuro propio. Ana se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, la luz bañando su rostro. En su interior, la tormenta entre sus deseos y el pasado continuaba manifestándose. La invitación de Ricardo seguía vibrando en su mente como un eco que no podía silenciar. Se levantó, consciente de que el día que se avecinaba no sería como cualquier otro. La fiesta representaba no solo una oportunidad para confrontar su pasado, sino también un testimonio de su crecimiento personal. Se arregló con cuidado. Cada prenda que eligió fue un acto consciente, un símbolo de la mujer empoderada que estaba en proceso de convertirse. La blusa que vestía era el primer diseño de su nueva colección, una prenda que anhelaba mostrar al mundo. Con cada mirada al espejo, se recordaba a sí misma que la fragilidad que había sentido antes era ahora una fortaleza. Habría un precio que pagar, y debía decidir si se encontraría con su ex o si abrazaría este nuevo capítulo. Mientras el día avanzaba, la ansiedad se transformó en motivación. Ana decidió que iría a la fiesta de Ricardo, no por él, sino por ella, para demostrarle a sí misma que su pasado no la definiría. Llenó su bolso con algunos de sus diseños, listas para compartir con aquellos que estuviesen interesados. La idea de que sus creaciones pudieran resonar esa noche le brindaba una extraña seguridad. Al llegar a la fiesta, el ambiente estaba cargado de risa y música. Ana atravesó la sala, sintiendo las miradas de curiosidad sobre ella y sus diseños. Encontró a algunos amigos, quienes la recibieron con abrazos sinceros. Esa calidez le recordó cuánto valoraba su arduo trabajo y cuánto había crecido desde la última vez que tuvo contacto con Ricardo. La música retumbaba y ella se movía al compás, sintiendo que el miedo comenzaba a desvanecerse. Cuando vio a Ricardo al otro lado de la sala, su corazón dio un vuelco y una sensación de incertidumbre la atravesó. Sin embargo, no se detuvo. Era como si llevara consigo la euforia de su reciente crecimiento, una armadura invisible que la protegía. La mirada de él buscaba la suya, y Ana, en un arrebato de coraje, caminó hacia la conversación que había temido años atrás. La realidad la golpeó. No solo iba a enfrentar a Ricardo, sino que iba a hacerlo desde un lugar de fortaleza. «Sigo adelante», pensó, «y estoy lista para mostrarme como soy ahora». Cuando el encuentro ocurrió, Ricardo sonrió con ese aire de familiaridad que había asociado con momentos de debilidad. Sin embargo, Ana se sorprendió de su propia compostura. Las palabras fluyeron de ella en un torrente claro. Habló de su colección, de sus nuevas visiones y hasta de las cicatrices del pasado que la habían moldeado. «No soy la misma de antes», le dijo con voz firme. «Eso que fuimos no me define, y estoy dispuesta a seguir adelante, con o sin ti». La respuesta de él fue inesperada, fluctuando entre la sorpresa y la nostalgia. «Siempre seré tuyo, Ana. No puedes simplemente caminar y olvidarte de nosotros». Ana sintió que los ecos de esas palabras la envolvían, pero no con el mismo poder que antes. Había un nuevo peso detrás de la decisión que debía tomar. La necesidad de reafirmar su independencia se volvía indispensable. Era el momento decisivo que había estado esperando. ¿Cómo se vería su futuro a partir de ahora? Se despidió de Ricardo, no sin antes dejarle un recuerdo de su nuevo camino, uno de los diseños que había creado. A medida que se alejaba, con el manto de su propia historia envolviéndola, se sintió confiada. Lápiz y papel siempre habían sido armas de su creatividad, pero ahora sentía que también podía usar su voz para ser una diseñadora, no solo de moda, sino de su propia vida. Mientras cruzaba la puerta, su mente se llenó de ideas. Había un nuevo horizonte esperándola. La forma en que se apostaría en el futuro, la manera en que se presentaría ante el mundo, y las historias que compartiría estaban a la vuelta de la esquina. En ese instante de reflexión, un mensaje llegó a su móvil. «Ana, estás destinada a ser más que esto. ¿Te atreverás a mostrarle al mundo quién realmente eres?» Las palabras resonaron, haciéndola cuestionar si estaba dispuesta a dar ese siguiente paso decisivo. La verdad era que lo que había creído que era un cierre podía haber sido solo el comienzo.
La noche se tornaba aún más intrigante y el futuro prometedoramente incierto. Con el mensaje resplandeciendo en su pantalla, Ana sintió que una mezcla de emoción y temor burbujeaba en su interior. La promesa de un futuro brillante la deslumbraba, pero también la ahogaba en dudas. ¿Estaba realmente lista para responder a ese llamado y reclamar su lugar en el mundo? Durante los días siguientes, Ana se sumergió en su trabajo, utilizando la creatividad como terapia. La colección que había concebido comenzó a cobrar vida. Cada prenda era una representación de su viaje personal. Sin embargo, mientras se enfocaba en la creatividad, una inquietud persistente la acompañaba. La repentina conexión que había sentido con su pasado y la constante confrontación con las decisiones que debía tomar. Despertar cada mañana se había convertido en un ritual de reflexión y determinación. Se preguntaba si era el momento de dejar atrás su historia con Ricardo o si de alguna manera su experiencia anterior debía ser parte de su nueva narrativa. Al ver sus diseños en la mesa de trabajo, pensó en el poder que tenían para contar historias que, aunque tejidas de emociones complejas, podrían inspirar a otras mujeres que también estaban en busca de su camino. Con cada pieza que confeccionaba, Ana se adentraba en un mundo donde reina la autoconfianza y el empoderamiento. La elección de colores y texturas se convirtió en un reflejo de sus sentimientos y de su lucha interna. Al ir avanzando, descubrió que ella no solo podía diseñar outfits que la gente amara, sino que, de alguna forma, estaba forjando su identidad. Pasó horas en el taller, experimentando con materiales y estilos, sintiendo una nueva energía fluir a través de ella. Decidió que era hora de dar un paso más allá, de compartir su arte con una audiencia más amplia. Así fue como creó un plan para realizar una presentación de su nueva colección en una boutique local. Este proyecto representaría no solo su trabajo como diseñadora, sino también su declaración de independencia. Cada día que pasaba, la fecha de la presentación se acercaba, y con ella la ansiedad y la emoción empezaban a entrelazarse en su mente. Se dio cuenta de que la verdadera confrontación no era con el pasado que había dejado atrás, sino con la duda de su capacidad para brillar por sí misma. Los ecos de la fiesta aún retumbaban, y la firmeza de aquella conversación con Ricardo se volvió su mantra. No soy la misma de antes. El día de la presentación llegó como un resplandor en su calendario. Ana se desperezó entre nervios y expectación, revisando cada prenda una y otra vez. Decidió que ese día no se centraría en el qué dirán, eran sus creaciones y su voz las que debían ser escuchadas. En su mente ya visualizaba a las mujeres desfilando con sus diseños, exactamente como había imaginado en sus sueños más ardientes. A medida que el evento se desarrollaba, la sala se llenó de personas que admiraban su colección. Las expresiones de sorpresa y admiración en sus rostros la impulsaban. La atmósfera era eléctrica y Ana sintió que el tiempo se detenía. En medio de todo, un rostro conocido apareció entre la multitud, dejando su corazón al borde del descontrol. Ricardo la observaba desde la esquina, una presencia que la había empujado a este punto crítico. En ese instante, sus ojos se encontraron. A pesar de la multitud, lo que había pasado en la fiesta resonaba profundamente. Ana comprendió que esta presentación no era solo sobre moda, sino un acto de reivindicación personal. La música comenzó a sonar y el primer modelo salió a la pasarela. Venía vestida con la primera pieza de la colección y Ana, desde el fondo, sintió que el verdadero desafío no era el miedo al fracaso, sino el reconocimiento de su capacidad para alzar el vuelo. Pero, ¿qué haría cuando la noche terminara y las luces se apagaran? ¿Aceptar su pasado o abrir la puerta a un futuro que aún no podía vislumbrar del todo? Las preguntas giraban en su mente mientras la presentación continuaba. Era como si cada paso de los modelos la acercara más a una verdad que aún no podía captar completamente. Con cada aplauso, se preguntaba si podría realmente dejar a Ricardo en el pasado o si su presencia seguiría desdibujando su camino hacia adelante. La relación que había dejado atrás no se limitaba solo a recuerdos, ahora parecía un desafío palpable. La confrontación estaba más cerca, y al final de la pasarela, una decisión crucial aguardaba.
Con el estruendo de los aplausos resonando en el aire, Ana sabía que el momento de la verdad estaba a su alcance. ¿Se arriesgaría a abrir el nuevo capítulo de su vida o se aferraría a las sombras del anterior? La balanza titilaba en la cuerda de su incertidumbre y una nueva revelación la atrapaba mientras se preguntaba, ¿estaba preparada para volar hacia lo desconocido? Ana observó cómo la última modelo se retiraba de la pasarela, dejando tras de sí un eco de aplausos que reverberaba en sus oídos. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina del evento, sino por la realidad de que su vida estaba ante un cruce de caminos. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Ana se encontró en una encrucijada emocional. Contempló a Ricardo, cuya presencia parecía ser un peso intangible. La mezcla de nostalgia y rencor latía dentro de ella como un tambor desafiante. ¿Era él una fuerza que podría anclarla al pasado, o, por el contrario, representaba el punto de inflexión que necesitaba para liberarse? Sus labios se apretaron en una línea decidida mientras se acercaba lentamente a él. «Felicidades, Ana», dijo Ricardo con una sonrisa que parecía tanto sincera como cargada de significados ocultos. Había algo en su mirada que sugirió que él entendía lo que estaba en juego, que podía vislumbrar la batalla interna que libraba. «Gracias», respondió ella, eligiendo esas palabras con cuidado. En su interior, sabía que las emociones estaban a flor de piel. En un instante recordó las promesas no cumplidas y los sueños compartidos, pero también la determinación que había cultivado en su viaje hacia la independencia. Esto es solo el comienzo. El silencio se hizo entre ellos, cargado de un aire de tensión. Ana sonrió, intentó que su expresión no traicionara su ansiedad. Era una mujer nueva, forjada por el dolor y el aprendizaje. Se encontraba en un punto donde podía decidir si su historia con él continuaría siendo un obstáculo o se convertiría en un capítulo de crecimiento. En el fondo de su mente comenzaron a surgir preguntas punzantes. ¿Se permitiría abrir su corazón nuevamente a alguien que había sido un espejo de su vulnerabilidad? ¿O rechazaría cualquier conexión emocional que pudiera desestabilizar la nueva vida que había comenzado a construir? Cada paso que daba hacia adelante parecía acariciar el precipicio del futuro, uno donde no tenía la certidumbre de lo que vendría, pero sí el poder de elegir. «Ricardo, necesito ser honesta. Lo que he logrado lo hago por mí. Por primera vez, soy la protagonista de mi historia», dijo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Él la observó, y por un momento las sombras del pasado parecieron disminuir. «Eso lo sé, Ana, pero ¿por qué sentimos que debemos elegir? La vida no es blanco o negro», respondió la voz cargada de anhelos y recuerdos compartidos. Ana sintió cómo cada palabra de él la desafiaba a reconsiderar su postura. Ella quería crear su camino, pero la tirantez de un pasado sin resolver la mantenía en vilo. «No quiero volver a ser quien era. Estoy lista para enfrentar lo desconocido, pero eso no incluye regresar a viejas dinámicas», replicó, la decisión cristalizándose en su interior. Sin embargo, un destello de incertidumbre aún habitaba en su mente. Había algo seductor en la idea de la reconciliación, y esa voz interna que la instaba a ser amable y perdonar era seductora. Pero ¿sería este el momento de fluir hacia una relación que había demostrado ser problemática? Ricardo se quedó sin ladío. Era evidente que sus palabras habían impactado. Ana comprendió que, independientemente de su respuesta, estaba destinada a avanzar. Sin embargo, se sentía como si caminara por un sendero denso entre la duda y la autoconfianza. Al final de la noche, mientras terminaba de recoger su taller, sintió el peso de una nueva decisión asomando en su mente. La vida que había soñado estaba al alcance, pero adquirirla requería renuncias y valentía. Ana estaba decidida, pero sus pensamientos aún giraban como un torbellino a su alrededor. En ese instante, una nueva idea se afianzó en su mente. ¿Cómo podía usar su arte para cerrar círculos y abrir otros nuevos?
Con cada prenda, con cada desbordante emoción, encontraría la manera de transformar su historia en una declaración de libertad. La idea de una exposición, no solo de moda, sino de su expresión personal, se manifestó con fuerza. Pero, ¿cómo convertir esos planes en realidad? La ansiedad por la realización de esa nueva visión comenzó a surgir dentro de ella. La pregunta latente aún persistía. ¿Sería capaz de barajar y equilibrar su vida personal con esa nueva proyección pública? La noche se cerró, pero Ana entendía que el día de mañana promete desafíos y transformaciones inesperadas. La historia no había terminado. De hecho, estaba a punto de transitar en aguas aún más profundas. Su futuro, oscurecido por interrogantes, esperaba ansiosamente su creación. Ana se despertó al día siguiente, sintiendo una mezcla de tensión y liberación. La noche anterior había sido un catalizador que la acercaba a la versión de sí misma que había anhelado durante tanto tiempo. Se miró en el espejo y vio a una mujer renovada, empoderada por sus decisiones. Había dejado claro que no se dejaría definir por su relación con Ricardo, sino que se enfocaría en su propia narrativa. Decidió que era el momento de integrar su arte con su historia personal. Quería crear una exposición que no solo reflejara su trabajo como diseñadora, sino que también comunicara su viaje, de la sombra a la luz, de la duda a la autoconfianza. Sabía que cada creación sería un capítulo de su vida, un eco de su lucha y éxito. Su proyecto comenzaría pronto, y cada prenda contaría historias de superación. Ana se sumergió en su trabajo con fervor. Pasó horas en su estudio, cada día más inspirada. La colección tomó forma, una mezcla de colores vibrantes y texturas que resonaban con su evolución personal. Cada boceto se convirtió en una manifestación del coraje que había encontrado en sí misma. Las noches de insomnio y los días de lucha eran ahora recordatorios de su fuerza. Con el apoyo de sus nuevas conexiones en la industria, organizó su primera exposición. Se sintió nerviosa, pero también emocionante. Cuando pensó en el público, las mujeres que estarían ahí, sintió que su voz se amplificaba. Esta colección no sería simplemente una muestra de moda, sería un homenaje a todas las mujeres que buscan ser vistas y valoradas. El día de la exposición llegó, y el ambiente era electrizante. La sala estaba decorada con sus creaciones, cada una con una etiqueta que llevaba una breve historia sobre su origen y significado. Mientras las personas llegaban, Ana sintió el peso de sus decisiones anteriores desvanecerse, como si hubiera liberado todos los fragmentos de inseguridad que la habían seguido. Al ver a los asistentes admirar sus diseños, sintió una ola de validación profunda. Había personas sonriendo, tomando fotos, comentando sobre el impacto que sus prendas causaban. Ana se dio cuenta de que su visión había pasado de ser un sueño a ser una realidad palpable. La conversación fluía en torno a su trabajo y cómo había compartido su experiencia a través de cada pieza. En el momento culminante de la noche, se dirigió al escenario. Con el corazón palpitante, respiró hondo y empezó a hablar. Cada una de estas piezas representa una parte de mí. Como muchas de ustedes, he luchado por sentirme visible, por encontrar mi voz en un mundo que a veces la apaga. Comenzó, su voz resonando con claridad. La sala quedó en silencio, todos atentos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Hoy celebro no solo el trabajo que he hecho, sino el viaje que me ha llevado hasta aquí. Este es un espacio para que todas nos sintamos empoderadas en nuestra propia piel. Finalizó, sintiéndose liberada al compartir su verdad. Los aplausos resonaron como una sinfonía de apoyo. Mientras se retiraba del escenario, sintió que había cerrado un círculo. Ana había conquistado su vulnerabilidad y la había transformado en poder. Había logrado un reconocimiento no solo por su talento como diseñadora, sino por el viaje personal que había estado dispuesto a compartir con el mundo. La satisfacción que emanaba de sus creaciones la llenaba de orgullo. Unas semanas después,
Mientras su colección ganaba atención en redes sociales y en revistas, un mensaje de Ricardo llegó a su teléfono otra vez. Esta vez, en lugar de sentir la ansiedad de antes, una claridad la envolvió. «No te necesito, Ricardo. He encontrado mi voz y estoy lista para lo que venga». Ana respondió con confianza, ya no atada a la narrativa que antes la limitaba. Su viaje no solo la había transformado como diseñadora, sino que también la había forjado como una mujer sólida y segura de sí misma. El camino que había recorrido no solo fue un ejercicio de autodescubrimiento, sino también una lección de perseverancia y autenticidad. En la cima de su nueva realidad, Ana comprendió que su historia apenas comenzaba. Un futuro brillante y lleno de posibilidades se presentó ante sus ojos. La transformación individual había sido completa, y por primera vez se sentía verdaderamente libre. Esta era su vida, su arte y su identidad. Ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío, lista para compartir sus creaciones con un mundo que la esperaban con los brazos abiertos. Decidida y empoderada, Ana sentía que ese era solo el comienzo de su legado. No pierdas la oportunidad de seguir viviendo historias transformadoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este tipo de contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.